Y Padre, esa es nuestra oración, Señor. Que, oh Padre Santo, nos separes, mi Dios, de las cosas de este mundo, mi Dios, y nos prepares, mi Dios, para poder, unánimes en un mismo espíritu, oh Padre Santo, vivir para hacer tu voluntad. Ese día y siempre, Padre, te damos honra y gloria y te agradecemos lo mucho, mi Dios, que tú, oh Padre Santo, haces por nosotros, dándonos, oh Padre mío, la salvación y trayendo a nosotros esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te amamos, Padre, con todo nuestro corazón y te damos honra y gloria. Y este día te pedimos y nos hables a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Oh, no los mandé a saludar, perdón. Perdón, por favor. Salúdense unos a otros, por favor, por favor. Salúdense unos a otros. Me alegra mucho estar en la casa del Señor, hermanos. Y le damos honra y gloria a Él por lo que nos da, ¿no? Un lugar donde congregarnos. Tenemos todas las condiciones, ¿verdad? Aire acondicionado, buena luz. Gracias a Dios tenemos un buen sistema de sonido. Estamos llegando a otras partes del mundo con la palabra de Dios y hermanos somos muy, muy bendecidos. Gloria a Dios por ello, ¿no? Pero igual también sabemos ah, que con eso viene también nuestra entrega y nuestra devoción a Dios. Amén. Así es de que antes de dar inicio, ¿qué les parece si repasamos rápidamente los anuncios? ¿Cuáles son? Pues no me acuerdo, pero igual sabemos que el día domingo tenemos nuestro servicio. ¿A qué horas, hermanos? A la 1 de la tarde. Y después de los servicios, ¿qué viene? ¿Qué viene después del servicio? Pues regresar a casa, ¿no? Exactamente. Déjenme encontrarlo, ok. Creo que ya lo encontré. Ok, ahora sí, estamos en la misma página. Bueno, el día de hoy, como ya pueden ver, estamos en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas. Tenemos nuestros estudios bíblicos de hombres y mujeres programados para el 8 de junio, ok. Así es de que los maestros les pareció bien darnos un mes de vacaciones y pues vamos a regresar todos oxidados, ¿verdad? Pero ni modo, ¿verdad? Vamos a regresar a que nos aceiten y que nos den un poquito de lija para entonces comenzar nuevamente. También les recuerdo, nuestra reunión de parejas va a ser el día 5 de junio a las 7 p.m. aquí en la iglesia y es de traje, ¿no? Traje las donas, traje el pan dulce, traje el cheesecake y traje los refrescos y el café y el ponche, ¿no? Va a ser de dulces. Así es de que acuérdense para que vengan ese día y nos acompañen para que sea un tiempo formidable en la presencia del Señor. También quiero recordarles que Dios mediante, prontamente vamos a estar despidiendo a la hermanita Elsa, porque muy, muy posible que se nos vaya a ir para Ecuador. Estén orando mucho por ella. Ella de verdad necesita mucha, mucha, mucha oración porque ella tiene 38 años en este país. Ha vivido sola toda su vida y no solamente eso, sino que la decisión que ella tiene que tomar va a ser muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero sí sabemos la necesidad que ella tiene. Tiene una necesidad muy grande y ella está llegando a una edad que necesita a alguien en su vida. Necesita otra persona, su familia específicamente. Y estamos orando por ella para que el Señor le dé a ella resignación, ¿no? Y acepte la realidad de que donde mejor va a estar va a ser con su familia. Y es muy importante para nosotros eso, ¿no? Y también les pido que oremos, hermanos, por las personas que necesitan sanidad. Como tenemos aquí a Celerina Ángulo, tenemos a
Beatriz Hernández, la hermana Beatriz, que gloria a Dios, la estamos viendo ya más seguido en la iglesia, por el Señor la está levantando y nos da mucho gozo, pero seguimos orando por usted, hermana, que el Señor le traiga sanidad completa a su cuerpo, por Mario Rodríguez también por Linda Gómez, por Fernando Valadez, por Martín Ruiz, por Margarita Bojorques y Diana Palma, y también por Nina Lampón. Oren mucho por hermana Nina. Y también, antes de que se me olvide, estén orando por la hermana Tere. Está muy delicadita de salud. El día de ayer ya Yubi la ha llevado al médico 3 veces y ahora es posible que la internen el día de mañana porque está muy delicada, presión muy alta y la azúcar totalmente descontrolada. Así es de que por favor estén orando mucho por la hermana Tere para que el Señor haga un milagro en la vida de ella. También, hermanos, les damos la noticia de que hemos estado orando por Diego Estrada para que el Señor le dé libertad. Dios mediante, en agosto ya el Señor le da la bendición de ya salir de ello. Entonces también a Rafael Osnaya también ya le dieron libertad, así es de que ya no lo vamos ya no va a estar en el boletín. Sabemos que Dios contestó nuestras oraciones. Seguimos orando por Eduardo Abarca también. Entonces vamos a seguir orando por él para que el Señor también haga lo mismo con él, ¿no? Para que el Señor le otorgue a él la libertad. También estamos orando por personas que necesitan sanidad y salvación, ¿no? Como por Roberto Telles, por Salvador García, por Juventina García. Y también aquellos que necesitan salvación: David Telles, Edwin Ruiz, familia Macías, Félix y Jacqueline Benavides, y orar por la nación de los Estados Unidos, por Israel y por la paz de Jerusalén, ¿no? Seguir orando continuamente por ellos. Tenemos una necesidad especial. Alisandra tiene corte el 29 de mayo, que viene siendo el siguiente viernes. Entonces también, si pueden, por favor, orar por ella para que el Señor le dé favor y pueda ella arreglar su estadía aquí en este país. También, si el Señor ha puesto en tu corazón ofrendar, y esta es tu casa, y aquí es donde el Señor te da alimento, ¿no? Porque cuando vas al restaurante tienes que pagar en el restaurante que comes, ¿no? Así es, ¿no? O sea, no puedes comer en McDonald's y ir a pagar a Jack in the Box, ¿verdad? No sería justo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que miramos, ¿no? Que donde el Señor te ha plantado, pues ahí tienes que echar raíces. Y una vez que eches raíces, pues crecer, y después de crecer comenzar a dar fruto, ¿no? Y una de las maneras en las cuales damos fruto es siéndole fiel al Señor. Porque Él nos bendice, ¿no? Nos da un 100%, y de esos 100% nos pide un 10%, y nos deja con 90%. Así es de que la verdad que nos va mejor que los demás, ¿verdad? Con 90%. Así es de que el Señor pone en tu corazón ofrendar. Lo puedes hacer de 3 maneras. Lo puedes hacer a través de la aplicación de la iglesia, lo puedes hacer a través de Zelle, o lo puedes hacer en la caja de las ofrendas que tenemos en la parte de atrás. Ahora, recuerda que Dios no le tuerce el brazo a nadie. Esto es voluntario. Como te das cuenta, aquí no pasamos la canasta ni pasamos la bolsa, porque confiamos en el Dios que todo lo puede. O sea, dice Él: mías son las praderas y todo lo que en ellos hay. Entonces no vamos a decirle a nadie: tienes que ofrendar. No, eso no es de Dios, eso no viene de Dios. Y si alguien te pone, te exige eso, quiero que sepas que esa persona no es bíblica. Tú tienes que dar porque tú amas a Dios, y porque quieres dar porque quieres que el reino de Dios siga avanzando aquí en la tierra, ¿no? Y esa es nuestra filosofía aquí en esta iglesia. Damos por amor a Dios, por amor al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues con eso en mente vamos a orar. Y entonces entramos en la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Si en reverencia, Señor, ¿por qué no nos ponemos de pie y vamos a abrir nuestro corazón y cerrar nuestros ojos y inclinar nuestros rostros? Padre, en estos momentos, Señor, estamos delante de ti, oh Padre mío, abriendo nuestro corazón a ti, para que tú, mi Dios, a través de tu palabra lo llenes, mi Dios, a rebosar. Y que la enseñanza que recibamos este día de ti, mi Dios, nos ayude a crecer en sabiduría y entendimiento de quién tú eres, Padre. Tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios, Padre mío, que se interesa, oh Padre celestial, en nosotros. Muchas veces nosotros tenemos el concepto
de que tenemos que arreglar nuestra vida para venir a ti. Pero tú quieres que vengamos a ti porque tú quieres arreglar nuestra vida. Tú quieres enseñarnos a amarte, quieres enseñarnos, Padre mío, a caminar contigo. Quieres enseñarnos a vivir para ti. Y la única forma que lo vas a hacer es a través de tu palabra y a través de la enseñanza de tu palabra. Y ahí es donde vamos a aprender, mi Dios, a aprender, Padre Celestial, lo que te agrada a ti. Y ahí es donde vamos, Señor, nosotros a ser movidos por tu Espíritu, a obedecerte y a hacer tu voluntad. Gracias, Padre. Háblanos ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de hoy que vamos a estar tocando es cuando el pueblo vuelve a Dios, Dios trae avivamiento. Cuando el pueblo vuelve a Dios, Dios trae avivamiento. Hermanos, esta es una gran verdad, ¿no? Porque aquí en este país, y creo que en la mayoría de los países, tenemos un equipo de, aquí le llaman paramédicos, ¿no? En otros países les llaman agentes de primeros auxilios, ¿no? O sea, los que están primeramente ahí al pie del cañón cuando hay un accidente, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está mal, son las primeras personas que se presentan a la escena. Y cuando llegan a la escena, lo primero que encuentran es personas que ya están, o sea, en algún accidente están inconscientes al borde de la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hacen ellos? Comienzan lo que es la resucitación, ¿no? A darle vida artificial, ¿no? O sea, a ponerle oxígeno en su nariz y después a pompear o sea, a presionar su corazón para que su corazón vuelva nuevamente a funcionar. Y entonces siguen con ese proceso hasta que la persona comienza a respirar y nuevamente vuelve a la vida, ¿no? Vuelve a respirar por sí sola. Bueno, cuando el pueblo vuelve a Dios, dice la Escritura que Dios trae avivamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros necesitamos que Dios nos dé a nosotros primeros auxilios. Digamos, no estamos moribundos, ¿verdad? Ni nos estamos muriendo, estamos caminando, estamos fuertes, nos miramos saludables, hasta cierto punto aparentamos felicidad, ¿no? Parece que estamos felices. Pero si te das cuenta, a Dios no le interesa nuestro cuerpo, no le interesa de qué manera tú te miras, a Dios le interesa tu vida espiritual, a Él le interesa el futuro, dónde vas a pasar la eternidad. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando Dios formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra. O sea, primeramente formó al hombre. Y cuando formó al hombre, miró al hombre delante de él como miramos ahora cuando una persona muere. No, miramos el cuerpo, lo miramos tendido delante de nosotros. Mas ese cuerpo sin el Espíritu de Dios está, ¿qué? Está muerto. Entonces cuando Dios miró el cuerpo del hombre, miró al cuerpo como lo miramos nosotros el día de hoy en un servicio fúnebre. Y cuando Dios miró al hombre, se acercó al hombre y nos dice la Escritura que sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre vino a ser ¿qué? Un ser viviente. El hombre vino a ser un ser viviente. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que el cuerpo, o sea, este cuerpo, regresará a la tierra de donde fue sacado y el Espíritu regresará ¿a quién? A Dios que lo dio. ¿Te das cuenta? O sea, el Espíritu de Dios que ha venido a morar en nosotros, eventualmente va a comparecer ante Dios y Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? ¿Le aceptaste como tu Señor y Salvador? ¿Le aceptaste el regalo que te ofreció de la vida eterna cuando Él clavó tus pecados en la cruz del Calvario para darte vida eterna? Y ahí es donde, si dices, sí, yo di mi vida a Jesús, confié mi vida a Él y le seguí lo mejor que pude durante toda mi estancia en la tierra. Entonces el Señor te dirá, bien hecho, buen fiel siervo. En lo poco me has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y vas a estar con Dios para siempre. Pero si te quedas
como que no sé qué decir porque en realidad nunca acepté a Jesús. Entonces lo que va a pasar en ese momento va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Y dónde te van a enviar? Al lago de fuego, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. ¿Por qué? Porque rechazaste la oferta que Dios nos hace. Por ello el tema de hoy, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo vuelve a Dios, Dios trae avivamiento. O sea, Dios nos da resucitación artificial. Dios nos trae a la vida nuevamente. Nos vuelve a la vida. Por ello, en los capítulos anteriores vemos el estado espiritual terrible de Judá bajo los demás reyes, ¿no? Bajo el rey Acaz, Jotam y otros reyes que fueron sumamente perversos y malos. Y no solamente Acaz cerró el templo, sino que también paró la adoración a Dios y hizo que la nación completa abandonasen a Dios y se fuesen tras dioses ajenos. Siguiesen la idolatría. Pero en el capítulo 29, el capítulo que acabamos de estudiar la semana pasada, Ezequías comienza una reforma espiritual. O sea, comienza aquí el proceso de los primeros auxilios. Comienza aquí donde podemos ver nuevamente que Ezequías lo primero que hace es abrir la casa de Dios. Porque Acaz, su padre, la mandó cerrar. Acaz, su padre, destruyó todos los utensilios del templo. Acaz, su padre, paró la adoración a Dios. Pero ahora acá Ezequías comienza nuevamente limpiando la casa de Dios. Limpiando la casa de Dios. Y hermanos, el avivamiento comienza de esa manera. El avivamiento en la vida de una persona comienza limpiando, ¿qué? Limpiando tu corazón. ¿Por qué? Porque reconoces que lo que haces, lo que has guardado en ese corazón tuyo por muchos años, no se alinea con la voluntad de Dios. Y poco a poco le vas diciendo a Dios, Señor, yo sé que no te he agradado en los años de vida que he vivido en esta tierra. Pero de hoy en adelante, oh Señor, quiero que me ayudes a cambiar, quiero que me ayudes a caminar contigo. Hay cosas en mi vida que solamente tú puedes sacar porque están muy arraigadas y están muy profundas dentro de mi corazón. Por lo tanto, necesito que me des resucitación, que me resucites, que me avives, que me traigas a la vida. Es lo que necesito de ti. Y por ello, iglesia, podemos ver que Ezequías comienza ese proceso de avivamiento. Comienza el proceso estableciendo nuevamente la Pascua. Comienza el proceso pidiendo al pueblo que se humille delante de Dios. Comienza el proceso destruyendo toda clase de ídolos, los cuales adoraba el pueblo anteriormente. Y comienza el proceso invitando al pueblo a caminar nuevamente con Dios. Una invitación muy, muy, muy importante. Muy importante. Por ello, hermanos, la Biblia enseña que el avivamiento genuino nunca es solamente emocional. Siempre produce obediencia y separación para Dios. Así que cuando hay avivamiento en el corazón, en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando ese avivamiento es genuino, o sea, cuando nuevamente comenzamos a sentir la presencia de Dios y nuestro ser se comienza a estremecer, se nos enchina la piel, se nos paran los pelitos de las manos, sentimos la presencia de Dios tan tangible, tan viva, que decimos, oh wow, Señor, estoy experimentando tu presencia en mi vida. Es cuando comenzamos a decir, Señor, ayúdame, cámbiame, me gusta lo que estoy sintiendo, quiero seguir, quiero experimentar más, quiero vivir más para ti. Y ahí es donde viene un verdadero cambio en nuestras vidas. Un verdadero cambio en nuestras vidas. Lo que nos lleva este día al primer punto que vamos a tocar. El primer punto, hermanos, es el llamado de Dios. O el llamado de Dios es un llamado a volver a Él.
el llamado de Dios es un llamado a volver a Él. ¿A volver a quién? A volver a Jesús. Y lo vamos a mirar de los versículos 1 al 12. Pero lo vamos a quebrar en sesiones para poderlo digerir mejor, ¿no? No nos podemos comer un pedazo de bistec así nomás, metérnoslo a la boca y tratarlo de bajar a nuestro estómago, ¿no? Tenemos que mascarlo hasta que lo desbaratemos completo y entonces lo vamos a tragar, ¿no? Lo vamos a bajar, lo vamos a guardar en nuestro estómago para que nos nutra. Bueno, es lo mismo que vamos a hacer hoy con la palabra de Dios. En el versículo 1 dice, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el segundo mes, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la había celebrado el pueblo, no la había celebrado al modo que está escrito. Ok, vamos a parar ahí. Podemos ver acá que Ezequías envía cartas al reino del norte, al reino de Israel. Estamos acá estamos tratando con el reino del sur, que es el reino de Judá. Es el rey del reino del sur, el reino de Judá es el rey Ezequías. Y el rey Ezequías se ha propuesto en su corazón celebrar la Pascua al Señor. Celebrar la Pascua. Y en su deseo de que esta Pascua sea celebrada, extiende la invitación. ¿A dónde? Extiende la invitación a las demás tribus de Israel. Por ejemplo, nos menciona acá en este lugar a Efraín, a Manasés, y son las dos tribus principales, las cuales recibieron cartas para invitarlos a ellos a venir a la ciudad de Jerusalén a celebrar la Pascua. Por ello, ¿qué podemos ver y qué podemos entender? Bueno, podemos ver y podemos entender el hecho de que el corazón del rey Ezequías era de agradar a Dios. Agradar a Dios. Y no solamente agradar a Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y eso, hermanos, ahí de esa manera y así es como comienza el avivamiento. ¿Cómo? Cuando deseamos con todo nuestro corazón hacer ¿qué? Hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que está estipulado en las Sagradas Escrituras. Lo que nos dice la Santa Biblia respecto a lo que Dios le agrada. Y queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo que Dios quiere para nosotros y desea de nosotros. Por ello podemos ver que el rey Ezequías se dio a ¿qué? Se dio a la tarea de ¿enviar qué? Enviar cartas para invitar a estas tribus del norte o al reino del norte a venir a celebrar la Pascua juntamente con ellos. Ahora, la celebración de la Pascua fue dada al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, capítulo 12, donde Dios le ordenó tomar un cordero limpio y sin mancha, sacrificarlo y poner su sangre en los marcos y dinteles de las puertas de sus casas. ¿Por qué? Porque esa noche, nos dice la Escritura, el ángel de Dios pasaría por Egipto y al ver la sangre, escucha, al ver la sangre del cordero, pasaría de largo y no heriría a los primogénitos de esa casa. ¿Por qué entonces podemos ver que ahora este pueblo, el pueblo de Israel, el reino del sur, el reino de Judá,
se ha propuesto en su corazón celebrar esta Pascua. Se ha propuesto en su corazón celebrar esta Pascua porque han entendido y reconocen ellos bíblicamente que no habían sido fieles a Dios. Y porque no habían sido fieles a Dios, se habían alejado de la verdad, se habían alejado de la voluntad de Dios. Y como se habían alejado de la voluntad de Dios, querían regresar ¿a qué? Querían regresar a lo escrito en la palabra de Dios y hacer todo conforme a como estaba escrito en la palabra de Dios. Ahora, esta celebración apuntaba proféticamente a Cristo Jesús, el verdadero Cordero de Dios. ¿Te das cuenta? Sin pecado, sin mancha, quien derramó su sangre en la cruz para salvarnos del juicio y darnos a nosotros, ¿qué? Darnos vida eterna. Darnos vida eterna. Y así como la sangre del Cordero protegió a Israel del ángel de Jehová, así la sangre de Cristo Jesús nos protege a nosotros de todo pecado. Y nos da la seguridad de la vida eterna. Nos da la seguridad de la vida eterna, porque no solamente ahora hemos sido lavados en la sangre del Cordero, sino que ahora nuestros pecados han sido clavados a la cruz del Calvario. Y ya el Señor no nos mira por quienes somos, porque pecadores vamos a ser hasta el día que muramos, pero Dios no nos mira por quienes somos, nos mira por quien es Jesús. Nos mira a través de los ojos de Jesús. Y cuando nos mira a través de los ojos de Jesús, Él mira en nosotros, ¿qué? Nos mira limpios. Nos mira limpios. Porque Jesús nos limpió a nosotros de nuestros pecados. La celebración de la Pascua, de acuerdo a las Escrituras, hermanos, se celebraba el 14 del primer mes. Y ellos acá están haciendo planes de celebrarla en el segundo mes. En Números capítulo 9, de los versículos 1 al 5, la Escritura nos dice que habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, escucha, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. O sea, es algo que Dios les estipuló a ellos. En el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis así. La celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el primero y a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. O sea, así ellos hicieron. Y así es como el rey Ezequías quiere hacer. ¿Te das cuenta? Así es como el rey Ezequías quiere hacer. El rey Ezequías quiere ser bíblico. Quiere hacer las cosas conforme a las Escrituras. Quiere seguir lo que Dios ha dejado escrito para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. Ahora entiende que es muy importante. Porque nos dice la Escritura que no habían celebrado la Pascua por mucho tiempo. Mucho tiempo. Cuando el rey Acaz tomó el reino, ¿qué fue lo primero que hizo? Hizo toda clase de imágenes, hizo toda clase de altares, instituyó toda clase de adoración y mandó cerrar las puertas de la casa de Dios. Y el rey Acaz, nos dice la Escritura, que reinó en Jerusalén por ¿cuántos? 16 años. 16 años reinó en Jerusalén. Ahora, no solo se dio la idolatría, sino que también nos dice la Escritura que les prohibió al pueblo buscar a Dios. Les prohibió buscar a Dios. Por ello, podemos entender la emoción, podemos entender la dedicación, la entrega del rey Ezequías a hacer la verdad. Ahora, Ezequías era hijo de Acaz. Dirás tú, bueno,
Si el padre fue idólatra, el hijo va a ser idólatra, ¿no? Pero podemos entender acá que Ezequías desde una edad muy temprana se propuso en su corazón hacer lo que agrada a Dios. Por ello podemos entender que muchas veces nuestros hijos pueden ser como somos nosotros o pueden ser completamente diferentes. ¿Te das cuenta? Cada uno de nosotros tiene libre albedrío y cada uno de nosotros escoge o marca su destino. Marca su destino. Tú puedes ser un idólatra, pero tu hijo puede ser una persona que entregue su vida a Dios. O viceversa. Tú puedes ser una persona que ha dado su vida a Dios, pero tu hijo puede ser una persona idólatra, ¿no? Como lo podemos ver en la palabra de Dios. Pero por ello es que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y a todos nos extiende su mano, a todos nos da la oportunidad de alinear nuestro corazón con Él. Aunque nos hayamos alejado de Él, aunque nos hayamos apartado de la verdad, Dios nos extiende su mano para que nos reconciliemos con Él. Por ello, es muy importante entender que si sabemos de alguien o incluso si nosotros mismos nos hemos alejado de la verdad, los brazos de Dios siguen abiertos para recibirnos a nosotros, para recibirnos. Lo que nos lleva al versículo 6. Y en el versículo 6 dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel. Y Judá con el rey como el rey lo había mandado. Y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. Y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a Él. A Él. Como puedes ver, el corazón del rey, el corazón del rey es que, el corazón del rey es que el pueblo de Dios, sus hermanos, los israelitas, o sea, las 10 tribus de Israel que se separaron cuando el reino se dividió. Su deseo es que ellos vuelvan nuevamente ¿a quién? Vuelvan nuevamente a Dios. Vuelvan nuevamente al Señor. Ahora, el reino del norte se había apartado de Dios desde su formación, ¿te das cuenta? Desde su formación se habían apartado de Dios. ¿Por qué? Porque el rey Jeroboam, que fue el primer rey del reino del norte, el rey de Israel, les hizo a ellos 2 becerros de oro. Y después de hacerle 2 becerros de oro, convocó al pueblo completo, y cuando convocó al pueblo les dijo, he ahí a Israel, el Dios que os sacó de Egipto, apuntando hacia los becerros. O sea, diciéndoles a ellos, he ahí el Dios que los sacó a ustedes, visible a sus ojos, 2 toros de oro, el cual achacó, al cual dio a él la gloria en vez de dar la gloria a Dios. Ezequías sabía que Dios es un Dios de misericordia y que Dios perdonó al reino de Judá como podría también perdonar al reino de Israel. ¿Te das cuenta? O sea, Dios es un Dios de misericordia. En su carta simple y sencillamente les manda a ellos decir, hey,
vuélvanse a Jehová, vuélvanse a Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y en la misericordia de nuestro Dios, dice, Él os puede dar a ustedes favor en los ojos de aquellos que os tienen cautivos. ¿Por qué? Porque los asirios habían venido, los sirios habían venido y habían conquistado todo el reino del norte. No solamente les habían conquistado el reino del norte, sino que los habían subyugado. Estaban bajo el gobierno de Siria. Y ahora ellos estaban siendo regidos por un rey pagano. Y les dice a ellos, si ustedes buscan a Dios, Dios puede arreglar ese asunto. Dios puede arreglar ese asunto. Y les recalca y les dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos. ¿Por qué? Dice, porque se rebelaron contra Jehová, Dios de sus padres. Se rebelaron, en otras palabras, le dieron la espalda a Dios. Y cuando le dieron la espalda a Dios, dejaron la palabra de Dios, dejaron los mandamientos de Dios, dejaron los estatutos y decretos establecidos por Dios para el pueblo de Dios. Y siguieron otras enseñanzas, siguieron otros dioses, adoraron a otros dioses. Pero acá Ezequiel les insta a ellos y les dice, volveos a Dios, volveos a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en Dios solamente podemos encontrar misericordia. Ahora también nos dice, servir a Jehová vuestro Dios. Y el ardor de su ira, dice, se apartará de vosotros. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque sí, entendemos el hecho de que cuando tú y yo fallamos y venimos a Dios y le decimos, Señor, perdóname. Mira, oh Padre, me equivoqué. Hice mal. Mi reacción fue mala. Mis palabras no fueron las adecuadas. Señor, mi actitud errónea completamente. Y me arrepiento de mi actitud, me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de lo que hice y el mal que he causado. Ahora, Dios es un Dios de misericordia y lo que Él quiere es eso, que nos arrepintamos, que vengamos a Él y le pidamos perdón. Y nos perdona y nos extiende misericordia. Lo único que Dios no puede hacer por nosotros es eximirnos de las consecuencias. Es lo que no puede hacer Dios. ¿Te das cuenta? O sea, si yo hice mal, ahora voy a tener que pagar por ese daño que hice. Ahora, el perdón de Dios, Dios ya me lo otorgó. O sea, ya estoy bien con Dios. Ya Dios me ha perdonado, pero igual tengo que pagar por las cosas que hice y he hecho. ¿Por qué? Porque eso es la ley, esa es la ley de la vida, ¿no? Ahora acá Ezequiel les dice a ellos, dice, porque si os volvéis a Jehová, dice, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia, dice, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. O sea, les está diciendo a ellos, si ustedes se vuelven a Dios, entiendan, Dios va a mover el corazón de estos hombres. Y no solamente les va a mover el corazón, sino que les va a poner a ellos compasión y los va a dejar libres para que regresen nuevamente a vuestra tierra. Para que puedan regresar a vuestra tierra. Y les recalca diciendo, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a Él. Ahí está la condición. Queremos ver días buenos, con abundancia, queremos ver días bendecidos. Ahí está la clave. Es la manera en la cual lo podemos hacer, es la manera en la cual podemos llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso y nunca apartará su rostro de nosotros. Jesús, antes de ascender al cielo, en la ciudad de Jerusalén, cuando estaba con sus 12 discípulos, les da a ellos una orden. Les dice a ellos primeramente, dice, todas las cosas me han sido dadas. Dice, todas, absolutamente todas. Todas, dice, absolutamente todo. Y les dice, he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Por lo tanto, dice, ir y hacer discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos lo dice en Mateo capítulo 28, ¿te das cuenta? O sea, cuando Jesús les dice a ellos que Él va a estar con ellos todos los días, es la misma promesa que nos hizo a nosotros. Es la misma promesa que tenemos tú y yo. Jesús igual nos dice a nosotros lo mismo, que Él va a estar con nosotros todos los días, hasta que Él regrese nuevamente a esta tierra por nosotros. Porque lo necesitamos a Él. Yo no puedo funcionar sin Dios. Tú no puedes funcionar sin Dios. Duermes porque Él pone sus ángeles a guardar de ti. Te levantas porque te da la vitalidad, te da las fuerzas. Caminas en el día y haces todas tus tareas y porque Él va contigo y guarda de ti y cuida de ti y te da las fuerzas para hacer todo lo que tienes que hacer. Respiras porque su aliento está en ti, ¿te das cuenta? Pero el día que Él retire su aliento de ti, dejas de ser un ser viviente. O sea, Dios es todo para nosotros. Absolutamente todo para nosotros. Por ello, Ezequiel les recalca a ellos y les dice, Dios es clemente y misericordioso. Y no apartará de vosotros su rostro, pero la condición es si vosotros os volvéis a Él. Esa es la condición. En el versículo 10, escucha, nos dice en el versículo 10, dice, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Escucha estas palabras y de verdad que, wow, dirías tú, ¿no? Qué malagradecidos. Dice, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser y de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Wow. Aquí el texto nos muestra dos reacciones de los que recibieron la carta. Algunos de ellos, nos dice la Escritura, que se burlaron. ¿Se burlaron de qué? Se burlaron de los mensajeros. O sea, cuando los mensajeros llegaron con la carta, entregaron la carta a las 10 tribus de Israel. Los que abrieron la carta, la leyeron y dijeron ellos, se compungieron de corazón y dijeron, sí, la verdad, creo que es tiempo de regresar a Dios. Y se humillaron delante de Dios y volvieron y vinieron a la ciudad de Jerusalén. Mas otros, los que recibieron la carta, cuando recibieron la carta, ¿qué nos dice la Escritura? Se burlaron de la carta, se burlaron de los mensajeros de la carta. Se burlaron de ellos. O sea, simplemente esos hombres, ¿qué es lo que podemos ver en ellos? Lo que podemos ver en ellos es que su corazón estaba pero tan duro, que la palabra de Dios no podía hacer ningún efecto en la vida de ellos. En la vida de ellos. El día de hoy tú quizá experimentes o hayas experimentado el hecho de que cuando le dices a alguien o le hablas a alguien del evangelio, muchos de ellos te escuchan con atención y ponen atención a tus palabras. Y no solamente las escuchan, sino que las reciben. Y después de recibirlas se sienten movidos a aceptar a Jesús y aceptan a Jesús en su corazón. Pero hay otros a los cuales les presentas el evangelio y se burlan de ti. Se burlan de tus palabras, se burlan del mensaje. Te dicen que eres un fanático, que eres un religioso, que eres un aleluya, que eres un atalaya, que eres un que eres un aquello. O sea, te dan una infinidad de nombres, ¿no? Pero es igual, el mensaje es el mismo. Una invitación ¿a qué? Una invitación a la casa de Dios. Una invitación a buscar a Dios. Es el mismo mensaje. Por ello la palabra de Dios siempre produce una respuesta. Quebranta al humilde, pero endurece al orgulloso. Fíjate lo que nos dice, qué es lo que nos dice Isaías.
Isaías 55:6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar, nos dice la Escritura. Santiago capítulo 4 versículo 8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí, dice, yo estoy ¿a dónde? Yo estoy a la puerta y llamo, dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios sigue llamando al hombre hoy. El problema nunca es la falta de misericordia divina. El problema es la dureza del corazón del ser humano. ¿Te das cuenta? Dios llama al más vil pecador. Dios tiene misericordia de todos, de todos, de todos, de todos. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Es el único pecado que Dios no perdona. Y el único pecado y la blasfemia del Espíritu, la blasfemia en contra del Espíritu Santo, es cuando se te presenta el Evangelio y en vez de recibirlo te burlas de él, te burlas del Evangelio. Y te dices, y le dices, y le achacas la obra de Dios al mismito diablo. O sea, eso es imperdonable. Por ello, podemos ver y entender que Dios en su gracia, en su amor, en su bondad y en su misericordia nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él conmigo. Wow, eso es lo más hermoso que hay en el mundo. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto, el avivamiento verdadero produce adoración sincera. El verdadero avivamiento produce, hermanos, adoración sincera. En el versículo 13 dice, se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión, o sea, había mucha gente. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares del incienso y los echaron en el torrente del Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque habían muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Vamos a parar ahí y vamos a mirar esto. Lo primero que miramos acá es que se reunió en Jerusalén mucha gente. ¿Para qué? Para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. Se reunió mucha gente, ¿no? Entonces, al mirar pues que se reunió mucha gente en este lugar, se reunieron con el fin y el propósito de ¿qué? De celebrar la Pascua. Celebrar la Pascua. En el capítulo 29, Ezequías envió cartas a todas las ciudades del norte. ¿Para qué? Para invitarlos
¿Invitarlos a qué? Invitarlos a venir a celebrar la Pascua. Pero ahora acá podemos ver la realización de ello. Podemos ver la realización de ello. Por ello, hermanos, debe haber sido un momento único y especial, estando ellos todos delante de Dios. Ahora, entiende algo, es muy importante, porque cuando el pueblo de Dios, hermanos, se junta para adorar a Dios, y como nos dice la Escritura, Dios les puso a ellos un mismo corazón, les dio a ellos una misma mente, les dio a ellos un mismo sentir. Quiere decir que todos ellos estaban en una misma página. Todos ellos estaban, ¿qué? Estaban ahí para alabar y adorar a Dios. Debe de haber sido un momento glorioso, un momento divino, donde todos a una experimentaron la presencia de Dios. No solamente la experimentaron, sino sintieron el poder de Dios sobre de ellos. Ahora nos dice que levantándose, ¿quiénes? Levantándose el pueblo completo. Levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también los altares de incienso y los echaron, ¿dónde? Los echaron al torrente de Cedrón. Los echaron al torrente del Cedrón. Podemos ver claramente que el pueblo está decidido ¿a qué? Está decidido a servir a Dios como Dios lo estableció y lo había establecido en su santa palabra. Ahora, quieren remover todo aquello que no es de Dios. Y ahí, iglesia, ahí es donde podemos ver ¿qué? Ahí es donde podemos ver un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento. Los que destruyeron, los altares que destruyeron fueron los altares de los dioses paganos, tales como imágenes fundidas a los Baales. Imágenes fundidas a los Baales. Dame la siguiente imagen. Todos estos eran los dioses que el pueblo de Israel adoraba. Date cuenta. Y todos esos dioses, dame la anterior, la primera que teníamos antes. Y todos esos dioses, como puedes ver, cámbiamela para atrás, regresa. Todos esos dioses, como puedes ver, una para adelante. Como puedes mirar, todos esos dioses, sígueme hacia adelante, una más. Una más para atrás. Todos esos dioses, como puedes ver, fueron destruidos. ¿Se frizó o qué? Esa misma, esa. Entonces, como tú puedes ver, todos esos dioses que estuvieron en un tiempo en la ciudad de Jerusalén, por las calles de Jerusalén, delante de los cuales se formaron altares, el pueblo completo se dio a la tarea de destruirlos y llevar sus escombros ¿a dónde? Al Valle del Cedrón. Ahora, el Valle del Cedrón dirás tú, oh, bueno, es un lugar bien lejos de Jerusalén. No, no lo es. El Valle del Cedrón la ciudad de Jerusalén está en una pequeña montañita. Entonces bajas del lado east, ¿cómo se dice east en español? Del lado este, o sea, bajas del lado este y vas bajando esa loma y bajas a lo que es como si fuese un pequeño arroyo, ¿no? Es el Valle del Cedrón. Entonces ese pequeño arroyo divide el monte de los olivos de la ciudad de Jerusalén. Y todos los escombros los trajeron y los pusieron ¿dónde? Los pusieron en el Valle del Cedrón. ¿Por qué en el Valle del Cedrón? Porque cuando en Israel llueve, iglesia, llueve. Estamos hablando de tormentas. Estamos hablando de lluvias torrenciales. Y cuando los arroyos crecen, todo lo que está en el medio se lo llevan. Absolutamente todo. Y ellos pusieron todo eso ahí para que cuando llegase la lluvia se llevase toda la idolatría a donde pertenece, en el fondo del mar. Ahí es donde lo querían ellos llevar. Cuando Moisés les dio los 10 mandamientos, el primero fue este. Escucha en Éxodo 20 del capítulo 1 al 5. ¿Qué nos dice? Y habló Dios todas estas palabras diciendo,
Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si Dios les dijo a ellos que ninguna de esas cosas deberían, ¿a qué? Deberían hacer. Ninguna de esas imágenes, delante de ninguna de esas imágenes deberían de ellos inclinarse. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, nadie ha visto a Dios jamás. Y como no se ha visto a Dios jamás, ¿qué imagen te puedes hacer de Dios? ¿A qué lo puedes asimilar? No hay nada, ¿te das cuenta? La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan capítulo 4. Nos dice la escritura que cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, ¿qué le dice a ella? ¿Qué le dice la mujer? Le dice, bueno, ustedes los judíos dicen que aquí en esta loma es donde en esta loma es donde se debe de adorar a Dios. Pero, dice Jesús, la hora viene y la hora es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Dice, porque Dios es espíritu. ¿Te das cuenta? Dios es espíritu y no podemos nosotros darle imagen o hacer una imagen de un espíritu porque nadie ha visto un espíritu. ¿Te das cuenta? Ahora, adorar imágenes estaba prohibido. Como demostración de preparación para esta gran Pascua, la ciudad fue limpiada de todo culto, idolatría no autorizada en las sagradas escrituras por Dios. Pero lo que sí nos dice la escritura, que entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, conforme a la ley de Moisés. O sea, sacrificaron la Pascua. O sea, ahora sí hicieron las cosas como Dios lo había establecido. La celebración de la Pascua fue bíblica, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. En Números capítulo 9, de los versículos 5 al 14, ¿qué nos dice la Escritura? Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban, ¿qué? Inmundos a causa de muertos, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés, delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muertos. ¿Por qué? Dice, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrará. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerá. O sea, Dios dio una provisión. La celebración de la Pascua era el primer día del mes a los 14 días del mes. Pero si el pueblo por alguna razón no la podía celebrar en ese entonces, les dio a ellos que la oportunidad de celebrarla en el segundo mes. Y eso es lo que Ezequías está haciendo. Ezequías está siendo bíblico, 100% bíblico. Está siguiendo la palabra de Dios al pie de la letra y está haciendo lo que Dios le ha establecido para hacer. Por ello, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿qué nos dice la Escritura?
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Cuando seguimos la palabra de Dios, iglesia, no solamente va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, sino que nos va a partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y nos va a ayudar a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ezequías quería hacer las cosas de una forma bíblica. Y la forma que lo iba a hacer era siguiendo las Sagradas Escrituras. Es la única manera que lo iba a hacer. Por ello nos dice la Escritura que habían muchos en la congregación que estaban santificados, que no estaban santificados, y por eso los levitas santificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. O sea, había muchos ahí que no estaban santificados. Y los levitas, o sea, la razón por la cual debían de estar santificados era porque ellos mismos debían de traer consigo el cordero y sacrificar el cordero para sus familias delante de Dios. Después de sacrificar el cordero, tenían que dar una parte al sacerdote para que el sacerdote la ofreciese como ofrenda a Jehová. Y la otra parte se la comían ellos con su familia. Pero si no estaban santificados, no podían sacrificar el cordero. Por ello los levitas acá podemos ver que tomaron el lugar de los padres de familia, de aquellos que no estaban santificados, y sacrificaron el cordero en lugar de ellos. En lugar de ellos. ¿Debían qué, hermanos? Debían de haberse santificado. Pero estamos hablando de que los que vinieron del reino del norte no habían celebrado la Pascua en años de años de años. Los del reino del sur no habían celebrado la Pascua por un lapso de aproximadamente 16 años. Y por 16 años no se había practicado nada de lo que Dios había establecido en la palabra de Dios. Y para ellos, muchos de ellos, esto era algo nuevo. Algo nuevo. Y por ello es que no se habían, ¿qué? No se habían santificado. Ahora, para la celebración que podemos ver acá es importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que durante toda esta celebración deberían de quitar la levadura de sus casas. Y durante la fiesta de los panes sin levadura, toda la levadura debería de ser removida. La levadura en sí podemos ver que bíblicamente es un símbolo del pecado. Es un símbolo del pecado. La levadura es lo que corrompe, o sea, la masa, o sea, es lo que descompone la masa, o sea, el trigo, la harina, lo que tú le llames, como tú la quieras nombrar. Se le echa específicamente a la harina cuando la estás mezclando para que comience un proceso de descomposición y comience la harina a inflarse. Que cuando tú cocinas aquello que estás cocinando, el pan, cuando lo sacas bien esponjadito, bien bonito, ¿no? Pero lo que tú estás sacando de ahí fue el proceso de la descomposición del pan, o sea, de la harina. Y eso es lo que hace el pecado en nosotros. Nos corrompe. Nos contamina, nos aleja de Dios, hasta cierto punto nos infla. ¿Por qué? Nos infla de tal manera que nos sentimos como que no necesitamos a Dios. Estamos mal. Por ello es que debería de removerse ¿qué? Toda la levadura que estaba ¿en dónde? En las casas de ellos. En el libro de Éxodo 12:15 dice: 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Será cortado de Israel.
después de la purificación, cada uno debía de traer su cordero, ¿no? Para sacrificarlo. Pero como no estaban purificados, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que no pudieron hacer lo que la ley de Dios, la palabra de Dios les pedía o les requería a ellos que hiciese. En el versículo 18 al 20 nos dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sé propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y en el versículo 20 me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque dice, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Y sanó al pueblo. Aquí está la clave, iglesia. Aquí está la clave. Estos hombres vinieron a Jerusalén a celebrar la Pascua. O sea, la intención de su corazón fue venir a buscar a Dios, mas no sabían qué hacer. ¿Te das cuenta? No sabían qué hacer. Y cuando Ezequías se dio cuenta de la situación y la condición de ellos, ¿qué es lo que hace? Dice, Señor, ten misericordia de ellos, perdónalos. Porque en su corazón se propusieron venir ¿a qué? Vinieron a buscarte a ti, se propusieron venir a encontrarse contigo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que vengamos como estamos. Porque una vez que vengamos como estamos, Él se encarga de arreglar nuestra vida, arreglar nuestro caminar con Él. Él nos limpia, Él nos perdona, Él tiene misericordia de nosotros. Él no nos va a pasar la cuenta, no nos va a decir, oh no, tú eres pecador, tienes que ir allá y tienes que hacer 50 o 60 actos de penitencia antes de que puedas entrar aquí a mi casa. No nos va a decir nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vengamos como somos y como estamos para entonces limpiarnos y perdonarnos. Y ese es el Dios al cual nosotros tenemos la bendición de servir. Y con ello, hermanos, quisiera haber terminado el capítulo, pero ustedes hablan mucho. Vamos a tener que parar en el versículo 20 y continuar la semana entrante, Dios mediante, en el versículo 21. ¿Qué les parece? ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque, oh Señor, eres tan bueno y tienes tanto que decir. Y Padre mío, tus palabras es la palabra que nosotros este día necesitamos escuchar. Porque, oh Padre mío, queremos un avivamiento. Queremos nuevamente sentir tu presencia. Queremos, Padre mío, sentir las vibraciones, Padre celestial, de tu Espíritu en el medio nuestro. Y sobre todas las cosas, Padre Santo, queremos experimentarte a ti, mi Dios. Padre mío, esta noche, gracias por el tiempo que nos has dado en tu presencia. Gracias por tu palabra que es bendita ahora, oh Padre mío. Guárdala en nuestros corazones, escríbela en las tablas de nuestro corazón. Y que lo que esta noche nos has enseñado nunca se nos olvide, Padre. Porque tú has hablado y tu pueblo ha escuchado. Ahora ayúdanos, Padre mío, no solamente a ser oidores, sino hacedores de tu bendita palabra. Gracias, Padre, bendícenos ahora y bendice nuestro tiempo. Y bendice, Señor, nuestro camino a casa y llévanos con tu bendición. Te lo pido esta noche y siempre en el nombre precioso de Jesús. Padre, antes de terminar, quiero orar por la hermana Tere. Elevarla al trono de tu gracia, Padre. Pedirte específicamente por su salud, mi Dios. Tú sabes, Padre mío, la condición en la cual ella está. Presión muy alta y azúcar muy alta, Señor, descontrolada completamente. Padre, para ti, oh mi Dios, no hay imposibles, mi Dios. Tú, oh Padre Celestial, puedes hacer en ella, Señor, un milagro y puedes restaurar, mi Dios, su salud al 100%. Por ello la traemos a ti, Padre, así como aquellos hombres que
tenían un amigo que estaba paralítico, Señor, y no podían llegar a ti. Abrieron el techo y lo bajaron a donde tú estabas. Así en esta hora bajamos a nuestra hermana Tere a donde tú estás. La traemos a ti, la depositamos en tus manos y pedimos, Padre mío, que seas tú sanando su cuerpo, Padre. Dale paz en el corazón de mi hermano Yubi, Señor, y también de sus hijos, Padre mío. Ayúdales a todos ellos, mi Dios, seguir orando, intercediendo, clamando, gimiendo y pidiendo para que tú, mi Dios, hagas un milagro en su vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Decimos amén.